Graciela Camaño, en el piso, que además es candidata a diputada nacional, ¿sí?, por Consenso Federal, la fórmula que encabeza Roberto Labaño, Juan Manuel Urtubey. Gracias, diputada, por estar acá, ¿sí? Gracias a usted por invitar. Buenas tardes. Bueno, compartíamos esta historia tremenda, ¿sí?, de lo que es perder el laburo y cómo se ha incrementado las cifras del desempleo, la desocupación y demás. Con este proyecto de país, diputada, ¿hay salida o no? No, Argentina viene sufriendo un problema grave desde hace 8 años en materia económica y financiera y no hay perspectiva de salida, no se está planteando la salida, que creo que es lo que más lo debe angustiar a este muchacho, ¿no? Saber que perdió el trabajo y está condenado, o sea, que por más que él tenga la voluntad y busque e intente resolver el problema del laboral, difícilmente consiga, porque es la realidad del despido nuestro de cada día. Diputada, ¿y la grieta se lleva un poco también la esperanza de muchos trabajadores o no? Lo que pasa es que la grieta es un relato ficticio creado por la dirigencia política que no ha tenido la capacidad de resolver el problema de los argentinos. Entonces es más fácil hoy estar debatiendo respecto a la grieta, en lugar de estar debatiendo respecto a los instrumentos que cada uno considera que se deben utilizar para sacar el país adelante, o de estar definiendo cada candidato en qué lugar se para respecto al tema económico, al tema financiero, a la relación con el Fondo Monetario Internacional, a las relaciones internacionales, que deberían ser los temas del debate de los argentinos. ¿Dónde estamos con el problema de la educación? No alcanza con que una candidata a gobernadora se pare en un televisor y se arrepienta porque manejó mal el conflicto de los docentes. Porque el problema de los docentes va a seguir. Entonces, ¿se está arrepintiendo porque estamos en un proceso electoral o realmente tiene una política en materia educativa para cambiar la realidad de la educación? O sea, estos son los temas que desaparecen cuando empieza la grieta. ¿Y a quiénes entonces les interesa la grieta? A los que no supieron hacer nada durante los 4 últimos años, pero también a los que no hicieron nada durante los anteriores 4 años. La decadencia de la Argentina no empezó en el 2016, ¿eh? ¿Cuándo empezó? Empezó en los últimos 4 años de Cristina, cuando no supo resolver los problemas económicos, cuando también tomó las mismas medidas que tomó Macri, pero en lugar de encajonar la economía, como hizo Macri, que le puso un cepo a la economía, en ese momento ella le puso un cepo al dólar. Yo le podría decir que Alberto no... Y bien, el muchacho compara con el 2001, porque en el 2001 también teníamos un cepo. Entonces acá, quienes promocionaron los 2 últimos cepos, el proceso inflacionario más largo y más virulento de la historia de la Argentina, llevan acumulado en los 8 años 866 de inflación. O sea, la inseguridad más absoluta respecto a tus ingresos. Sí, diputada, llevan acumulado un decrecimiento de la economía. Sí, totalmente. Entonces, esto es lo que provoca esa angustia. Ahora, usted dijo que todo comenzó con el segundo gobierno de Cristina. Yo le podría decir que Alberto no formó parte de ese gobierno. ¿O Alberto es lo mismo de Cristina? No, es lo mismo. Es lo mismo. Totalmente. Si alguien quiere suponer de que Cristina es una persona que va a dejar el poder y que se puso como vicepresidente solamente para estar ahí de florero, me parece que no la conoce. Ernesto, a ver. No, que el diagnóstico suyo, Camaño, es podemos decir que es que era un paciente que venía de terapia intermedia y este gobierno lo puso en terapia intensiva. Ese es más o menos el diagnóstico, digamos, veníamos mal y desbarrancamos. Digo, para decirlo en palabras claras, más llanas. Se puede decir eso, se puede decir que es lo que yo creo que tenemos que poder advertir en el próximo proceso electoral, que no hubo capacidad antes y no hay capacidad ahora. Por eso, cuando ustedes dicen Guatemala, Guatepeor, por eso la gente no siente que el proceso electoral le vaya a resolver el tema. Ahora, yo a esa gente que siente tanta desesperanza le digo que en el año 2001, en un proceso similar, donde tuvimos una enorme devaluación, igual que ahora, igual que en el 2016,
en un proceso de inflación, en un proceso de default económico por la enorme deuda que teníamos. La persona idónea que nos sacó al frente fue Roberto Lavagna. Entonces, cuando nosotros decimos hay una enorme cantidad de argentinos que está buscando otra opción, bueno, hay una opción. Hay una opción que es interesante por lo que hizo y fundamentalmente porque cuando abandonó la función pública no se fue con ninguna causa penal sobre el hombro y me parece que esto no es un detalle menor. Natalia. Diputada, digo, da la impresión que en la campaña los políticos se dedican mucho a pelearse quién tiene más rating. Pero la realidad es que hoy la mitad de los niños en la Argentina son pobres. Digo, ¿cómo se hace para que estos chicos vuelvan a comer por lo menos 2 veces al día? Eso es lo que está sucediendo hoy en el país. Mirá, para poder resolver el tema de este escandaloso 35% de pobrezas, Argentina necesita crecer durante 20 años a más de 4%. Ahora, necesita crecer no de cualquier manera, porque acá hubo crecimiento. En la década anterior hubo crecimiento a tasas chinas. Sí. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que se beneficiaron pocos. Es necesario que haya crecimiento con desarrollo social, con desarrollo sustentable, porque también cuando vos pensás en resolver la mediatez con planes sociales, te estás olvidando de tirar las bases para el futuro. Nosotros necesitamos tener una dirigencia política que piense los 20 años siguientes de la Argentina. ¿Qué haría Y Lavagna esto con no los se planes? encuentra en este debate. Claro, ¿qué haría Lavagna con los planes sociales, por ejemplo? No, pero es que los planes sociales no son el problema, porque cuando vos tenés un país con un 35% de pobres, no podés empezar por los planes sociales, tenés que empezar por hacer mover la economía para que la economía empiece a traccionar todo el crecimiento del país. Si vos le pusiste un cepo a la economía para que la gente no gaste y de esa manera creés que resolvés el problema de la inflación, lo que estás haciendo es inmovilizar todo. Ahora, con este nivel de endeudamiento, ¿cómo se hace para que crezca la economía? Acá va a ser necesario la expertise de alguien en el manejo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, a ver, en el año 2001 nosotros, por la irresponsabilidad de la dirigencia política, nos fuimos al default. Sí, lo aplaudimos. Nos fuimos al Sí, default. sí, sí. En el Congreso, Y el me que acuerdo. levantó al país de ese default fue la experiencia y la capacidad de Roberto Lavagna y su equipo. Entonces, yo no le tengo miedo a qué vamos a hacer con el fondo. Vamos a ir a negociar con las cartas sobre la mesa, porque además hay algo que es absolutamente cierto, que es la injerencia que los funcionarios del Fondo Monetario Internacional han tenido durante este tiempo en la política del país, cuando le entregaron a este gobierno la totalidad del crédito del endeudamiento. Entonces acá hay que poner las cartas sobre la mesa, pensar primero en los argentinos y resolver el problema de los argentinos, porque con el pensamiento solo no se para la olla. A ver, Carlitos, pregunta Diputada, para Camaño. A ver. ¿Cómo calificaría el gobierno de Macri? Es muy malo el gobierno de Macri, es muy malo en materia económica, en materia financiera. Nosotros en materia financiera durante este ¿Y periodo... cuál fue el peor, el de Macri o el de Cristina? Es que ¿sabes qué pasa? Cuando vos llegás acá y tenés 35% de pobreza, Sí. 7% de indigencia, que aparece una cifra al lado del 35% insustancial. En nuestros países periféricos, en nuestros vecinos, no hay 7% de pobreza. ¿Y sabés lo que significa ser indigente? No comer. Entonces, cuando vos tenés el proceso inflacionario que te dejaron los últimos 8 años, la falta de crecimiento, la verdad, fueron los dos muy malos. Entonces no pueden venir a presentarse como la solución cambiando la figurita, poniendo el de atrás adelante, el de adelante para atrás. Los dos últimos gobiernos condenaron a una Argentina que tiene una enorme riqueza natural a la pobreza de los que vivimos en Argentina. Ernesto. No, Graciela, permítame que la tutee, le iba a decir,
usted recién dijo que el FMI es injerencista, o sea, se mete en la política económica argentina. Usted conoce mucho derecho laboral. ¿Qué va a pasar si hay reforma laboral? ¿Se va a destruir más empleo? Porque el tema de hoy, que estamos viendo ahora en Crónica, es el tema de otra fábrica más cerrada. Cierran 43 pymes por día, ha habido un industricidio. ¿Qué va a pasar si se aprueba la reforma laboral que pide el Fondo Monetario y que el gobierno de Mauricio Macri dice va a llevar adelante más rápido que lento, digamos? A ver, el doctor Labaña fue absolutamente claro cuando le preguntaron respecto a este tema que era imposible hacer una reforma laboral con tanta desocupación. Y esto es así. Ahora, no solamente tenemos desocupación los argentinos, también tenemos una escandaloso casi 50% de trabajadores que trabajan en la ilegalidad, porque trabajan en negro. Si vamos a hacer una reforma laboral para resolver este problema de la ilegalidad en la que trabajan flexibilizados en extremo, casi el 50% de los trabajadores de la Argentina, si vamos a hacer una reforma para hablar cómo incorporamos a los trabajadores a las nuevas tecnologías, vale la pena el debate. Ahora, si vamos a hacer una reforma laboral que nos la va a dictar el Fondo Monetario Internacional, la verdad es que nosotros hemos visto el accionar del Fondo Monetario Internacional en nuestro país, en el exterior, y sus recetas jamás resultaron para la economía diaria, cotidiana de quienes viven en los países. Carlitos. ¿Qué sintió cuando...? A ver, para que entiendan algo, diputado. muchachos, Sí. el Fondo Monetario Internacional te presta, pero te obliga a que vos tengas la política que le garantice a ellos que vos les vas a devolver lo que te prestaron. Entonces, no están pensando en cómo crece la Argentina, están pensando en cómo le pagan los argentinos a ellos. Ahora, En vez de hipotecarte la casa, te hipotecan el país, digamos. este gobierno, al cual el Fondo Monetario Sí. Internacional le anticipó los créditos que debía haberlos dado el año que viene, el próximo, para que gane la elección, ¿está en condiciones de pararse frente al Fondo Monetario Internacional y priorizar los problemas de los argentinos? ¿O va a hacer los deberes obedientemente? Carlitos. ¿Quién gobierna mejor, Macri o Vidal? Perdón, no lo escuché. ¿Quién gobierna mejor, Macri o Vidal? Yo creo que Vidal fue una gobernante mediocre. No hay luces en la gestión. Pudo haber sí una conducta, o sea, conductualmente o actitudinalmente pudo haber tenido, digamos, un plus respecto al pasado, pero después en lo que hace al gerenciamiento de del Estado no ha sido eficiente. Y digamos, lo más destacable y donde se ve más el error es el empecinamiento que demostró en no resolver el conflicto de los docentes. Ella ahora se manifiesta arrepentida con respecto a este tema, pero también hay que decir que no lo resolvió no por incapacidad, no lo resolvió para explotarlo políticamente. Y este es el problema que tenemos los argentinos, que la dirigencia política actúa para sostener, para contener o para tener el poder. Y para resolver los problemas. Exactamente. Ahora, diputada, ¿cómo le cayó como mujer y como una persona dirigente histórica del peronismo lo que dijo Aníbal Fernández, vinculado con Vidal? Yo creo que el señor al que él menciona Barreda, es absolutamente condenable. No existe la posibilidad, por lo menos en mi cabeza, de querer hacer ningún tipo de comparación con ese personaje. Máxime teniendo en cuenta lo que padecemos los argentinos. Los argentinos tenemos un flagelo en materia de violencia de género. Y si hay una síntesis de la violencia más espantosa de género, es el caso de este señor. Sí. Entiendo que él lo pudo haber dicho un poco exacerbado por lo que de él dijeron, que digamos que es nada grato. Porque que a vos te endilguen una causa, como la causa del triple crimen, bueno, es para superar eso. Pero bajo ningún punto de vista creo que se debió haber hecho la comparación. La comparación fue realmente penosa. ¿Nati? Sí, diputada, tengo que preguntarle obviamente por Sergio Massa, que hasta hace poco era
compañero político. Digo, hace unas horas, unos días, dijo que no volvió a hablar con él. Digo, ¿volvería a hablar con él en otras circunstancias? Digo, una vez que hayan pasado las elecciones, ¿se sentaría a tomar un café como...? Yo no estoy pensando Sí. en eso hoy y tampoco es lo que yo veo andando por todos lados que está pasando en la Argentina. A mí me parece que el problema que estamos teniendo los argentinos y cuya resolución tiene que ver con lo que los ciudadanos elijan en la elección paso del 11 de agosto, en la de octubre, es lo que a mí me tiene que convocar. Pero los ciudadanos quieren las que- cosas del plano personal Sí. las dejo en el plano personal. Él tomó una decisión política que yo no tengo por qué impugnársela. De última la tiene que explicar él. Yo no la compartí y decidí entonces acompañar a quienes siguieron coherentemente con el proyecto de plantearle una opción a los argentinos que creen en más de un 50% que tanto Macri como Cristina resultan repudiables. ¿Le puedo cambiar la pregunta haciendo lo que decía Natalia? ¿Hay pocos dirigentes que son coherentes entonces en Argentina? Ustedes saben mejor que nadie porque son periodistas y son parte del Círculo Rojo. Sí. Y pueden sacarnos la ficha a todos. Sí. Así O que los dejo a su criterio. Sí, o que resisten un archivo, digamos. Son pocos los que resisten un archivo. A ver, dale. ¿Tiene miedo que haya fraude en estas elecciones? Porque se habla mucho de este tema. Sí, un sector del kirchnerismo habla mucho de eso. No, hay un problema muy serio. En realidad, La Baña también acaba de plantearlo. sí, No, Sí, lo por eso lo digo. planteamos desde el primer momento. O sea, venimos con este tema desde hace más de un mes. Claramente, los funcionarios de la empresa que van a hacer el escrutinio provisorio Smart Matrix, no la tienen buenos antecedentes. Exacto. A ver, para que tengan noción, estos señores son los mismos que hicieron escrutinio en el Venezuela. Congo. Sí. El Congo no tiene presidente, Claro. a raíz del debate que se generó por el fraude en el Congo. Cuando ellos explicaron a los apoderados de los partidos políticos cómo se hacía la transmisión de datos, claramente surge la posibilidad del fraude, porque el dato no pasa directamente a la pantalla, sino que puede ser manipulado en una transmisión que hacen entre el que transmite de la escuela y el que le transmite el Claro. dato a la pantalla. O sea que Macri puede ganar con fraude. Yo espero que antes de la elección la justicia tome cartas en el asunto, porque honestamente hemos trabajado muchísimo con la Cámara Electoral para que haya un buen proceso en materia de redes, para que haya un proceso limpio en la elección y todos los partidos políticos nos hemos comprometido con nuestra firma en convocatoria de la Cámara Electoral a no propiciar ni cometer ningún tipo de fraude. Diputada, recién hablaba del Congo. La expresidenta de la Nación, Cristina, el día sábado comparó a nuestro país con Venezuela con el tema de los alimentos. ¿Estamos como Venezuela o nada que ver? No, estamos como una Argentina que entró en decadencia. Y honestamente no me interesan las comparaciones. Y no me interesan porque yo creo que hay que dejarse de tirar frases grandilocuentes para no decir nada. Acá los responsables del tremendo problema que tiene la Argentina entretienen con frases grandilocuentes y no dicen lo que van a hacer. Entonces es una linda manera de esconder el proceso electoral diciendo que hay grieta, polarizando la elección con el discurso, etcétera. La verdad es que nosotros estamos en capacidad de discutir lo que la gente quiere saber de nosotros. Y entonces nos molesta mucho cuando lo que se levanta y lo que resuena son las frases altisonantes de alguna chicana política. El Congreso virtualmente podríamos decir que está casi durmiendo el sueño de los justos. Esto usted dijo alguna vez que es responsabilidad del gobierno. ¿Usted cree que este gobierno tiene poca voluntad democrática? Absolutamente. El Congreso se cerró a partir de que el Poder Ejecutivo Nacional entró a negociar las leyes en el Congreso. Mientras eso se resolvía en el ámbito del Congreso, y quien llevaba adelante eran las negociaciones el presidente de la Cámara, nosotros funcionamos. El día que sucedió esto dejamos de funcionar. Pero Macri ya tiene estos antecedentes cuando gobernaba la ciudad. Él se vanagloria mucho de haber sido
el jefe de gobierno sin mayoría. Hay que preguntarle a quienes eran legisladores de la ciudad en esa época. Y es más, algunas de las críticas de Carrió de ese momento están vinculadas precisamente a la forma de gobernar. Él gobierna mucho por decreto. En la legislatura porteña Fíjese lo hizo, usted ¿cierto? que, por ejemplo, en el medio de la campaña, hace 2 o 3 días, sacó un decreto por el cual vulnera la ley de obras públicas, declarando en emergencia la necesidad de hacer una licitación casi digitada para Vaca Muerta. Usted ha dicho algo así, diputada, como que los diputados ganaban mucho. ¿Hay que bajar el sueldo de los diputados o no? ¿Tienen que trabajar y Yo cobrar lo que por digo es que tienen productividad? que... No, yo lo que digo es que hay que trabajar. Yo Sí. lo que digo es que hay mucha legislación, y yo te voy a poner un solo ejemplo, y que no puede perturbar a nadie. La ley de adopción. Sí. Nosotros tenemos ahí una ley que está vetusta, que cuando se hizo el Código Civil, la comisión redactora había propuesto algunas modificaciones interesantes y se dejaron de lado. Eso es una ley que necesita tener una mirada que esté más vinculada al bienestar del niño que al que tiene la vieja ley, que es una ley del siglo, pasado. Y del siglo pasado, claro. 20. Del siglo XX. Pero Está a bien, del siglo mediados del siglo Sí. pasado, Sí. que tenía puesta la mirada en la necesidad de consolidar la familia. Entonces, lo que prioriza la ley es la familia como lugar de contención del niño. La verdad es que con todo lo que ha sucedido en nuestro país, Hay que mirar más al todo niño. lo que se incorporó, etcétera, hay que mirar una ley de adopción con una mirada distinta. Y el eje tiene que ser el niño, por varios motivos. Primero, porque ya no tenés la familia que tenías cuando se votó la ley. Y segundo, porque con la cantidad de pobreza, de problemas, de adicciones, en fin, toda la problemática que tenemos, con el estado en el que se encuentra la justicia, casi sin herramientas para trabajar el tema, hay que pensar una ley nueva. También yo le podría decir, diputado, con el respeto, por supuesto, que me merece, que se podrían poner a trabajar para estudiar la reforma del Código Penal también, que está en el Congreso. Sí, bueno, la que hizo Mariano Borín, que está... No Sí, a ver. hubo ninguna intención por parte del oficialismo de hacerlo, porque ni siquiera abrieron la comisión que corresponde, que la preside el oficialismo, para poder empezar a discutirla. Bien. Usted sabe que nosotros habíamos presentado desde el Frente Renovador, que yo integraba, Sí. un código penal, con lo cual nosotros venimos con la necesidad de la reforma del Código Penal desde el año 2015. Claro. A ver, Ernesto. Diputada, hoy arrancábamos el programa con estas caretas porque hablábamos de lo que no se habla, ¿no?, en esta campaña electoral, de la falta de ideas, de que siempre estamos debatiendo, o los políticos están debatiendo, exactamente, zaraza, pindonga, cuchuflito. Digo, quedó como una campaña vacía de ideas. ¿Qué piensa? Comparto con vos absolutamente, lo acabo de decir. Lo acabo de decir, son frases altisonantes, chicanas, para distraer la atención porque no pueden dar la cara. Quienes no resolvieron el problema antes, quienes se fueron del gobierno con semejante cantidad de causas penales, quienes están ahora sin resolver el problema, quienes tienen 55 causas penales en sede judicial, ¿qué van a discutir? Pindonga y cuchuflito. Diputada, de Labaña para acá, sacando a Labaña, para usted, ¿cuál fue el mejor ministro de Economía? Labaña. Pero sacando a Labaña, de No, Labaña no, para no, acá. no. Después fue la debacle de la Argentina. Pero Yo uno. creo que el peor error de Néstor Kirchner, que yo siempre rescato el primer gobierno de Néstor Kirchner, Manejar la economía. fue haber supuesto que él podía manejar la economía. Pero después, para acá, ¿no hubo ninguno? ¿No hubo uno de decir, bueno, este más o menos anduvo por acá? Pero perdón, si usted llegó a este lugar, no puede rescatar a ninguno. No se puede rescatar a ninguno. ¿Mi tío Macri cuando dijo es el mejor equipo de los últimos 50 años? Evidentemente. Graciela, hay algo que es central. Usted también es una mujer que conoce bien el mundo sindical. Este gobierno eligió como, digamos, enemigo público a gran parte de los sindicalistas y podríamos decirlo así, al mundo del trabajo en general,
o por lo menos a los que representan el mundo del trabajo. ¿Usted cree que esto es buscado políticamente o cree que es una ideología manifiesta de este gobierno? Mirá, también podía haber buscado y no haber encontrado. Convengamos que no estoy sentada acá para ser la defensora de los delitos que se cometen por nadie. El gobierno tiene una estrategia de manipulación y la verdad es que lo lamentable es que haya dirigentes sindicales que le den pasto a la fiera, porque incumplen con la misión más, para mí, sagrada que puede tener alguien, que es representar a sus compañeros trabajadores. ¿Pero quién habla de Moyano, por ejemplo? No. No, hablo de los que están presos. Ah, bien. Medina, por ejemplo, Pata Medina, Balcedo. Sí, hablo de los Suárez. dirigentes que tienen problemas judiciales. Ahora, Pero, Camaño, a ver, para que te quede claro, vos podés buscar y no encontrar nada. Bueno, si encontraste es porque hay alguna cosa. ya la dejamos, diputada. Dos preguntas más, agradeciéndole la enorme amabilidad de estar aquí con nosotros. Sí, mucha gente dice que si gana Macri, van por los gremios. ¿Puede ser esto? ¿Es posible? ¿Es probable? Se dicen tantas pavadas. Honestamente no sé por lo que va, pero evidentemente va a tener un problema social muy grande, gane quien gane, así que no va a poder ir por nada, va a tener que ir a resolverle los problemas a los argentinos. Sí. No es fácil gobernar un país con los guarismos de esta sociedad, en donde se ha perdido no solamente en materia de trabajo, se pierde en salud, en educación, en cultura, la inseguridad crece, la pobreza, o sea, convengamos que tenemos tanta cantidad de grandes problemas que la sociedad no va a tolerar que vengan a hacer cualquier cosa. No va a tolerarlo. Bien, las dos últimas preguntas y cerramos. Chicos, rápido, vamos, Sí, por favor. diputada, hay muchas encuestas, ¿no? Dando vueltas. ¿Creen que confunden al electorado, que orientan a la gente o que solo siembran temor, no? Yo creo que las encuestas que son pagas, y que algunos sabemos quiénes son los que pagan qué cosa, lo que pretenden es manipular a la opinión pública. Pero la realidad indica que el ciudadano empieza a meterse en el proceso electoral 10 o 15 días antes de la elección. Lo que van generando es como una suerte de relato o van generando una suerte de corriente de opinión que está en el televisor. Ahora, cuando uno va por los barrios, yo estuve este fin de semana en la Feria de las Comunidades en Mar del Plata y estaba sentada comiendo en la misma carpa donde había cientos de personas comiendo y se acercó una señora y me dice: usted debe ser una de las pocas políticas que puede darse el lujo de venir a comer con todos nosotros y que ninguno de nosotros le digamos nada. O sea, la gente no es tonta, no come vidrio, sabe que hay algunos que nos podemos sentar en cualquier lado y sabe que hay otros que no pueden ni pasar por algunos lugares, ¿no? Última pregunta, Carlito, dale. Diputada, si usted tuviera que comprar un auto, ¿a qué funcionario se lo compraría? Usado, auto usado. Usado, no, por auto supuesto, usado. No, ese es un ejercicio que no lo hago para nada. Yo le hago una más rápida. A ver. Le hago una más rápida. Va, Si usted uy, tiene pesos, sí. pesos ahora, ¿compra dólares o mantiene los pesos de acá a fin de año? Si tiene que ahorrar, si tiene que protegerse, digamos. Sí, a ver, honestamente te lo digo, yo no tengo la capacidad de la especulación. O sea, no llego a la capacidad de la especulación. ¿Qué creo que hace cualquier ciudadano? Yo creo que compra dólares. Yo creo que además los argentinos estamos como formateados de espanto y entonces es como que el dólar es el refugio de la moneda segura. Que además ni siquiera es por especulación, porque cuando vos te pones a mirar, el que especula en realidad no está invirtiendo dólar todo el tiempo. Va, viene, hace todo el desastre que se hace, ¿no? Pero el jubilado que por ahí tiene un pesito, bueno, ahora ya no el trabajador, pero el jubilado fundamentalmente, que por ahí le sobraba el pesito, iba a comprar dólares, ¿no? Diputada, ha sido un gusto tenerla aquí con nosotros, ¿sí? En otra Gracias oportunidad. a usted, Está muchas invitada. gracias. Gracias por su tiempo, muy amable. Sí, la diputada